Bienvenidos una vez más, como siempre, a nuestro espacio desde USA a través del canal Venezuela USA ORG, canal YouTube. Y vamos justamente para este nuevo episodio, nada más y nada menos que con Antonio de la Cruz, que ya lo ven en pantalla, presidente de Interamerican Trends, analista del diario El Nacional y de muchos otros importantes websites, además colaborador de medios de comunicación en los Estados Unidos con respecto pues al tema venezolano, y por supuesto que nos ocupa el tema de lo que está pasando en Venezuela. Su último artículo refleja un poco la situación de conflictividad que se está viviendo chavismo adentro, ¿no? Luego de este experimento democrático que no fue tal, ¿no? Porque prácticamente se determinó que más allá de cualquier VH y de cualquier voto, allí las decisiones la toma un cogollo que puede ser Maduro, Cabello, Cilia, Padrino López. De eso nos va a estar hablando justamente Antonio de la Cruz. Pero yo quería poner un inciso de comienzo. Justamente él habla de que lo que sostiene a Maduro en este momento es la unión cívico-policial, pero vaya que está teniendo problemas en este momento con la situación de la cota 905 y de cómo está bofeteando prácticamente. No estamos a favor del AMPA, ni mucho menos, pero da lástima realmente ver la estructura policial que tiene en este momento el gobierno para enfrentar una situación que desde hace muchos años, estos 22 años prácticamente de chavismo, ha venido dándole alas a esta situación que ya es incontrolable. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Bien, gracias, Damaso, por la introducción. Fíjate, lo que está ocurriendo cuando dices que en mi último artículo señalo que Maduro tiene su apoyo en la parte, en la alianza cívico-policial, es porque en la parte del ala militar él ha cometido tantos errores, tantas equivocaciones, que dentro del mundo militar hoy Maduro no tiene esa confianza que, a pesar de que nunca la ha tenido, porque es a través de el ministro de la Defensa, Padrino López, como él ha construido eso, porque los militares lo ven a través del ministro de la Defensa, esa relación, ha venido destruyendo esa confianza con los eventos que ocurrieron, sobre todo en Apure, en el mes de marzo, ¿no? Los eventos que conocemos, el enfrentamiento con el 10º Frente de la FARC de Gentil Duarte, donde realmente él mostró una gran debilidad en términos que no pudo conquistar ese territorio, además tuvo que dejárselo a la FARC para que operaran ahí en términos de actividades ilícitas, y ni siquiera no pudo ni recibió a los 8 militares que fueron liberados por la FARC, que no fueron nunca recuperados por las Fuerzas Armadas venezolanas, y que no recibió ni siquiera en Miraflores, y después cometió el craso error de no asistir a los eventos de los 200 años de la batalla de Carabobo, que era un hito para la revolución chavista. Recordemos que Chávez siempre lo tuvo como una referencia porque era el momento en el que consideraba que el país se lanzaba del socialismo del siglo XXI al gran país. Y eso realmente mostró también una gran debilidad en el campo al no asistir, porque el ejército venezolano se preparó, hizo 19 prácticas para poder lucirse ese día y no fue. Y así ocurrió también con los eventos de los 210 años de la Declaración de Independencia de Venezuela, en la que ni tampoco le puso, ¿verdad?, las caponas a los ascensos de generales de brigada y generales de división, que es su responsabilidad como comandante en jefe. Entonces, todos esos eventos acumulados ha venido construyendo una relación con el sector militar que ya no quiere conocer y está en una actitud más bien de que ocurrir una situación de desconocerlo, como ocurrió el 11 de abril, cuando Chávez llamó al Plan Ávila y los generales no le respondieron. ¿Qué ocurre? Los eventos recientes de la Cota 900 con el Coqui, no es que él no tenga el apoyo
de las fuerzas de acción especial, que es cuando me refiero a la parte policial, es la fuerza represiva, y que realmente lo que ocurre en Venezuela es que Venezuela ya está somalizada. Los espacios están ocupados por bandas criminales y por ejércitos irregulares paramilitares. ¿Qué pasó con lo de Apure? Apure lo que le muestra al resto de las bandas es que tú puedes ocupar los espacios ya sin la presencia del Estado. O sea, el haber entregado ese territorio en Apure al Frente Décimo de la FARC muestra una gran debilidad por parte del Estado venezolano. Entonces, el Coqui, que también es dueño de ese sector de la cota 905, se siente envalentonado y tampoco piensa que puede, que tenga que entregar ese terreno y puede enfrentarlo. Y es lo que ha hecho. Él está mostrando que su capacidad de manejo de ese territorio está por encima del Estado venezolano. Y entonces, entonces, ¿qué sostiene Maduro en este momento? Porque fíjate que si hay debilidad, tiene el flanco débil con el sector militar, que prácticamente lo está subrayando Diosdado Cabello nuevamente a través de su hermano José David Cabello con estas nuevas promociones, y está debilitado completamente por los grupos irregulares. Pues, ¿cuál es la situación? Justamente, ¿qué puede estar negociando Maduro para mantenerse en el poder? Lo que sostiene todavía Maduro en el poder definitivamente es la inteligencia cubana, ¿no? En el término de que es el garante de esa relación en la que todavía puede asegurarle a Cuba la subsistencia, los barriles de petróleo que le envía y esa relación, porque no tiene en fuerza en sí como equipo, como grupo de poder, no tiene ese poder hoy, como lo acabas de señalar, con los 32 ascensos a general división de la promoción del hermano menor de Diosdado Cabello, José David Cabello, realmente los Cabellos vuelven a tener influencia dentro del régimen chavista en términos de poder, que lo habían perdido. Recordemos que la promoción de Diosdado Cabello, cuando le tocaba pasar al retiro, Maduro se las pasó a todos los compañeros de él para quitarle influencia. En ese sentido, hoy vuelven a tener los Cabellos un grado de influencia importante dentro del régimen. ¿Qué podemos estar viendo? Unas negociaciones, recordemos como lo acabas de señalar, lo que ocurrió en las VCH, ¿verdad? En las elecciones primarias para los candidatos de la elección del 8 de agosto para las elecciones regionales de gobernadores, en la que se pusieron de acuerdo tanto Diosdado Cabello como Maduro para escoger los candidatos que ellos consideran que deben ser los que deberían ir a esas elecciones. ¿Por qué? Se repartieron las gobernaciones y las alcaldías. Ajá, ¿por qué? Porque el criterio y entiendo que es más de Diosdado, que fue el que impuso la tesis, es que en esas elecciones, si realmente es el punto de inicio, como lo señaló el comunicado tripartito de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, para ese proceso que llaman de una elección libre, democrática y justa, entonces sabemos que si ellos pierden esos espacios de poder que no sean de su confianza, ellos van a tener en muy corto plazo, porque la presión va a estar casi seguro después de este evento y en las negociaciones de la iniciativa de Noruega, va a ser realmente el referendo revocatorio para el 2022. Y ante ese referendo revocatorio presidencial del 2022, Maduro tiene una alta probabilidad de perderlo por todo lo que estamos hablando, toda esta situación en la que él no goza de la confianza, porque cuando uno ve al sector militar que no está de acuerdo, no es que le va a dar un golpe de Estado, sino que no va a hacer lo que corresponde. En el plan República van a dejar que las cosas ocurran como deben ser y no influenciar como lo han hecho en el pasado el resultado electoral. Ahora, Antonio, fíjate, lo que queremos resaltar principalmente en el programa son las relaciones y las decisiones que pueden tomar desde los Estados Unidos con lo que tiene que ver
con Venezuela. En este caso, ¿cómo va a repercutir toda esta situación en la decisión que está tomando Biden? Fíjate, prácticamente le envió un mensaje, no a García, al propio Guaidó, con respecto a lo que esperan de él para este proceso. Están esperando, en todo caso, Guaidó, respuestas si debe o no participar en estas elecciones regionales. Y también, por supuesto, se está esperando respuesta a Maduro con respecto al tema de las sanciones y lo que podría estar detrás de esto que esperan que Maduro lleve a cabo. En este caso, a quien tenemos que ver de cerca es a Juan González, que es el representante en el Consejo De Biden. de Seguridad, ¿verdad? Es el hombre que maneja la parte del Consejo de Seguridad Nacional y que está en el oído de Biden, es el que le habla al oído. También está, por supuesto, el Departamento de Estado, pero al estar en la Casa Blanca, él opera desde la Casa Blanca, él trabaja ahí. Él tiene mucho acceso a Biden, mucha confianza. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho él si vemos su línea siempre en los tweets? Que debe haber una elección libre, democrática y transparente. Esa ha sido una constante. Y que sí, y la otra constante, que es una solución entre venezolanos. Y la otra es que de acuerdo a cómo vaya desarrollándose esos eventos, podrían empezar a desmontar o a flexibilizar las sanciones. Entonces, si tú ves esos tres elementos, tú dices, ok, esto es lo que está planteando la administración Biden. ¿Qué está haciendo Juan Guaidó? Juan Guaidó empuja a través del acuerdo de salvación nacional o a través de la negociación de Noruega el buscar estas condiciones para las elecciones. Sin embargo, cuando colocamos aquí, y esto es Departamento de Estado, no es Consejo de Seguridad Nacional, ¿verdad? Que apuntan con Borrell y con Canadá que debe empezarse con las elecciones regionales y municipales, y hoy está una misión de la Unión Europea en Caracas desde ayer para evaluar si hay condiciones eh, no son observadores directamente, sino de acompañamiento al proceso electoral de Venezuela en ese momento. Podemos estar viendo cómo se están moviendo esos hilos. Y también entonces vemos que pareciese que nos están metiendo por esas elecciones, ¿verdad? Para después continuar, porque también dijeron en ese comunicado que deben ser las presidenciales y las legislativas. Yo creo que las que va a venir primero en esa secuencia es posiblemente un referendo revocatorio. Y ahí es donde están apostando, por ese referendo debería ser en abril, marzo del próximo año. Tiene que ver lo que ocurra en estas regionales, incidirá en la decisión con respecto a ese revocatorio. Va a tener que ser en la negociación del mecanismo de Noruega, donde va a surgir la necesidad y va a haber, por supuesto, como tú dices, la observación o el acompañamiento de la misión electoral y van a decir, bueno, hay condiciones, por eso que allí el PSV o Maduro y Diosdado dijeron, vamos a asegurarnos nuestros candidatos, ¿ok? Porque necesitan, en ese momento, están previendo que en una posible pérdida de un revocatorio, una elección presidencial, tener ocupados los gobiernos regionales y las alcaldías, que es donde al final se toman las decisiones de los negocios. Si bien es cierto, el gobierno nacional tiene una influencia, pero todo lo que transita por el estado Pure, por el estado Zulia, en términos de negocios ilícitos, los gobernadores están al tanto y los alcaldes de esos sitios están al tanto para poder permitir que eso ocurra. Entonces yo creo que aquí lo que hay un reacomodo en términos, por eso se los repartieron, como tú dijiste, inicialmente, esos espacios para poderse asegurar que tienen eso si ese escenario se diese. Recordemos también, Damaso, que el 23 de julio, el fiscal Khan de la Corte Penal Internacional debería, de acuerdo a lo que publicaron la semana pasada, anunciar la apertura o no de la investigación de los hechos de lesa humanidad en Venezuela. Que en caso que todo parecía en aquel momento, cuando estaba la fiscal Fatou, que ella lo iba a hacer al final de su gestión, no lo hizo, pero pudiese ocurrir. Y eso le vuelve a poner un grado de mayor debilidad a Maduro de seguir manteniéndose frente a la corporación criminal
en Venezuela. ¿Quién sale ganando dentro del chavismo en cuanto a la posibilidad de una salida de Maduro? En todo caso, si estos factores inciden pues, en ese resultado. Diosdado Cabello, yo creo que está jugando a sabotear cualquier tipo de negociación, colocando sus candidatos, tiene la Fuerza Armada. Por otro lado, pues algunos han señalado que, bueno, los hermanos Rodríguez están muy bien ubicados ante cualquier circunstancia que puede ocurrir, ¿no? Porque tiene la vicepresidencia y preside una asamblea híbrida, pero están allí, justamente, ¿no? En tercera base, para anotar. Entonces, ¿cómo ves tú esa situación? Un debilitamiento de Maduro debilita a los hermanos Rodríguez, ¿ok? O sea, si Maduro se debilita, los hermanos Rodríguez no tenían esa opción. Con un Maduro fuerte, los hermanos Rodríguez tienen, o Jorge tienen una opción a poder ser un candidato a la presidencia en el 2024. Un Diosdado Cabello que vemos que va cogiendo fuerza. Él nunca será candidato porque él no quiere estar, no sabe que no es fácil estar en la presidencia de Venezuela, pero le gusta estar detrás, manejar los hilos del poder. Entonces habría que ver qué candidato dentro de esa ala que maneja Diosdado, ¿verdad? Podría ser candidato por esa ala. Y la otra ala que existe, que nosotros conocemos, es la del chavismo originario, que se llama, que es esa parte del chavismo donde está Rafael Ramírez, está, ¿cómo se llama? El que fue jefe de comunicaciones de Chávez, Zarra, donde hay todo un grupo que también podría surgir. Podríamos ver en un escenario Maduro débil que no le salga naturalmente el que sea el candidato natural del PSUV, como unas 2 o 3 facciones buscando candidatos, que va a pasar lo mismo en la oposición. En la oposición van a surgir varios candidatos también. Entonces podríamos ver un escenario con 5 o 6 candidatos si ese fuese un evento donde Maduro pierda un referendo revocatorio y se convoque a unas elecciones presidenciales a la vuelta de 30 a 60 días. Bueno, esperemos, ¿no? Vamos, amanecerá, ¿no? Y vamos a estar pendientes de todo esto. Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos y estar con nosotros y conversar un poco sobre todos estos asuntos que tienen que ver con Venezuela y los Estados Unidos, por supuesto, desde USA a través de nuestro canal Venezuela USA ORG. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias, Amazon, por la invitación. Bueno, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, también del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, ¿no? Con quien hemos estado conversando con todos estos asuntos que tienen que ver y las decisiones que estamos esperando que se tomen en cualquier momento desde los Estados Unidos y con respecto a Venezuela. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a ustedes.